Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Un sacerdote amigo me ha pasado un video y me ha pedido que si lo puedo tratar aquí en la página y con mucho gusto lo haré. Se trata acerca de un movimiento en Estados Unidos que está promoviendo el sacerdocio femenino, las sacerdotisas católicas. Y han hecho un video ejemplar para ellas, ¿no? Con el cual quieren promover el sacerdocio en las mujeres. Ojo a esto, lo pretenden hacer dentro de la Iglesia Católica, inclusive a sabiendas de que están en desobediencia, a sabiendas de que este acto las excomulga inmediatamente y también al obispo que realiza tal ordenación inválida e ilícita. Veamos, presten mucha atención. A continuación voy a presentarles el video. El audio está en inglés, por lo cual voy a leer los subtítulos. Ustedes van a escuchar mi voz diciendo lo que se dice allí en el video. ¿Sabías que en la Iglesia Católica Apostólica Romana la ordenación de una mujer se considera un delito tan grave como el abuso sexual de un menor por parte de un sacerdote? Ya primero, esto no es así. Es verdad que los dos son objetos de un castigo por parte de la Iglesia Católica, el cual tiene por nombre la excomunión, pero no significa que sean iguales, o sea, de gravedad. Por ejemplo, el aborto también es excomunión. Por ejemplo, el hecho de que un sacerdote rompa el sigilo de la confesión también es excomunión, pero esto no significa que todos tengan la misma gravedad. Por supuesto que no. Esto es importante precisar porque el discurso dicho así, de esa manera, hace sonar como a la Iglesia Católica muy asocial, ¿no? Es como muy extraña ante los oídos de una persona que quizá no está muy familiarizada con ella. Es importante entonces también decir esto. Según la Iglesia Católica, solo los hombres pueden ser sacerdotes. Annie Tropeano quiere cambiar esto. El padre Annie quiere cambiar esto. No podemos ser ordenadas sacerdotes, lo que implica que no podemos ser obispos. Los dones de las mujeres permanecen fuera de la Iglesia. Solo una cosita, claro, ella dice sacerdotes, las sacerdotes, ¿no? El término real debería ser sacerdotisas, ¿no? Pero bueno, creo que la traducción no es del todo buena. Esto le enseña a las chicas, ahora sí, esto le enseña a las chicas que son personas inferiores. Le enseña a los chicos que son superiores a las chicas y le permite a los hombres no tratar a las mujeres como iguales en el sacerdocio e incluso en la vida en general. Pero para Annie, la idea de que solo los hombres pueden ser sacerdotes es anticuada, injusta. Hay muchas razones por las cuales la Iglesia Católica ha restringido el sacerdocio a los hombres. Pero la razón fundamental que da actualmente es que Jesús era hombre y que eligió a 12 hombres como sus apóstoles. Esta es una interpretación de los textos muy fundamentalista. Existe evidencia histórica y arqueológica que demuestra que las mujeres tenían una participación en la Iglesia durante buena parte de los primeros siglos. Aquí también es preciso decir algo al respecto. Es verdad que las mujeres tuvieron una participación muy importante, inclusive lideraron algunas comunidades, pero nunca, eso está clarísimo en la historia, o sea, ahí sí, más bien, quien quiere buscar la quinta pata al gato es otra persona, otro movimiento, y no la Iglesia Católica, que tiene clarísimo lo que dice la historia, y es que nunca ocuparon un cargo de sacerdotes, de sacerdotisas. Nunca hubo episcopas o nunca hubo
ovispas, no sé cómo se diría, ¿no? Entonces, eso está clarísimo, pero es lo más claro más que el agua, ¿no? Y si de allí acusan a la Iglesia Católica de fundamentalista, uno no puede renunciar a la verdad, ¿no? No puede decir, bueno, sí, vamos a hacer otra interpretación basada en una imaginación. No, pues, no se puede hacer una interpretación basada solamente en algo que me nace a mí, en mi pensamiento, en mi sentimiento, y que no corresponde a la verdad objetiva de la realidad. Y la verdad objetiva, real, es que en la Iglesia Católica nunca ha habido esto. Lamentablemente, entendemos, hay ciertos movimientos y grupos modernistas que intentan como buscar algo para supuestamente crear una nueva Iglesia Católica. Veamos cómo continúa. Aún así, no ha habido ningún movimiento en Roma para aceptar a las mujeres como pares. El 16 de octubre de 2021, Annie fue nombrada sacerdote católica, lo que significó su excomunión inmediata. Grupo tras grupo de personas vino, me impusieron sus manos, muchas personas lloraban por el hecho de estar con un miembro mujer del clero católico romano. Recibí el castigo de la excomunión como un regalo de un cierto modo, porque es algo que me mantiene en comunión con el sufrimiento de Dios. Esto es impresionante de una forma dicha así lamentable, ¿no? Porque, o sea, es como si fuese una persona católica que no conoce, ignora el sentido de la santidad, la grandeza y la virtud tan elevada de la obediencia. O sea, esto es impresionante. Es como si alguien llega a un partido político y quiere cambiar cosas. Es como si alguien llega a un sistema filosófico y tiene nuevas ideas y quiere implantarlas. En la fe no se trata de eso, para nada. No tiene nada que ver con eso. La fe significa una verdad revelada que es absoluta e inamovible. Los católicos entonces creemos y sentimos eso con tanta coherencia espiritual interior, es decir, que corresponde al actuar mismo de Dios, ¿no? Que lo que Él ha establecido no se puede mover, es algo que está firme. Es como decir, bueno, vamos a cambiar, yo qué sé, la doctrina de la Trinidad, vamos a aumentar esto o aquí, aquello, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, más bien, no sé, se nota que hay un desconocimiento por lo menos de esta parte tan importante de la vida espiritual de la Iglesia Católica. Muchos no reconocen su ordenación como un acto legítimo, por supuesto. Mis redes sociales, no hay otra manera de decirlo, fueron totalmente destruidas por el odio. Por favor, deja de perder el tiempo, falsa sacerdotisa, qué bonito es jugar a disfrazarse, le decían. Hace 30 años, Annie nunca habría imaginado que se enfrentaría al Papa. Durante mis años de joven adulta no fui una católica practicante. Empecé a vivir un despertar espiritual a finales de mis 20 y comienzos de mis 30. Yo era representante de una banda independiente en esa época, pero sentí que algo me llamaba a conectar. Es muy difícil de explicar. Tropeano y su banda se mudaron a Portland, Oregon, donde ella comenzó a estudiar la Biblia en una parroquia jesuita. Los jesuitas me enseñaron a entender la manera específica en que Dios se comunicaba conmigo. Y fue cuando empecé a entender la forma de comunicar de Dios que sentí el llamado a convertirme en sacerdote. A pesar de que otras confesiones cristianas autorizan el sacerdocio femenino, Annie se ha comprometido con el catolicismo. Sería mucho más fácil para mí elegir otra religión, como la Iglesia Episcopal o la Luterana. Pero yo soy católica apostólica romana y Dios me ha pedido ese sacrificio para que haya reformas en la Iglesia Católica. ¡Wow! ¿No? O sea, eso parece muchísimo a lo que a veces se escucha por allí de personas
que se despertaron con un sentimiento, con una seguridad de que Dios les pide esto. Y algunas dicen, tengo que fundar una nueva iglesia, tengo que hacer esta reforma, tengo que hacer aquí, acá, acá, acá. Principio espiritual básico, siempre hay que dudar de uno mismo. Y si es que quiere discernirlo delante de Dios, tiene que hacerlo bajo la obediencia, bajo la humildad y la caridad, y con alguien de ciencia, un sacerdote, alguien que tenga el don también de discernimiento, para llegar a una conclusión, a una resolución que esté acorde a la voluntad de Dios. Y no solamente porque siento, porque pienso, porque escucho una voz, ¿no? Eso es lamentablemente muy, pero muy cuestionable, ¿no? Bueno, ¿qué continúa? Hoy es uno de casi 250 mujeres que han sido ordenadas como sacerdotes católicas. Es el movimiento Mujeres Sacerdotes Católicas Romanas. Hay mujeres que llevan cerca de 50 años abogando por la inclusión de las mujeres en el sacramento del orden. Pero fue recién en 2002 que se ordenó efectivamente a mujeres. Las mujeres sacerdotes católicas romanas no vamos a irnos de la iglesia, dice. La estamos liderando. Aplausos. A pesar de que la Iglesia Católica no la reconoce oficialmente, Annie espera construir una comunidad católica orientada a la justicia social en Nuevo México, su estado natal. Cualquier enseñanza que no permita la discusión lleva el sello distintivo del espíritu maligno, en mi opinión, porque debes permitir la discusión para que el espíritu acuda y nos enseñe. ¡Wow! Se puede, por supuesto, entrar en debate ciertas formas de pensar, ciertas posturas que no sean contrarias a la verdad revelada. Por supuesto que sí, eso se puede discutir, ¿no? Un sistema pastoral de esta manera, una forma de proceder en un contexto, yo qué sé, de social, de ayuda, inclusive algunas cuestiones morales también se puede discutir la forma de actuar, ¿no? Para discernir más claramente la situación. Pero cuestiones ya reveladas no son discutibles. La Iglesia Católica no es democrática en absoluto. El Papa Benedicto XVI ha escrito un libro justamente al respecto, ¿no? Ya hace mucho tiempo, ¿no? Que justamente aclara esto. La Iglesia Católica no es democrática. No es saber cuántos piensan en esto, levanten las manos, y cuántos piensan en esto otro, y a ver quién gana. Así no. Obediencia total, suma a nuestro Dios. Y estas cuestiones que son tan estables, sencillamente no se pueden debatir. No se pueden ni siquiera cuestionar. Quizá tener algunas dudas de comprensión, sí, y uno puede averiguar para entender mejor. Pero ya luego ir frontalmente, ¿no? Eso es un pecado contra la fe. Tenemos que hablar de las personas LGBTQ, tenemos que escuchar a la gente, la iglesia va a avanzar, pienso, en alguno de esos temas. Pero esto no ocurrirá de la noche a la mañana. Quiero ver reformas en la iglesia. Quiero que me acojan dentro de la institución eclesiástica como sacerdote antes de morir. Bueno, son los pensamientos, las ideas de esta señora, esta hermana, que hay que orar sencillamente mucho por ella, ¿no? Hay que orar para que se esclarezca todo esto. Normalmente, según nos dice un poco la experiencia, la historia, no se ha de retractar. Sin embargo, oremos que el Señor la acoja, ¿no? En su misericordia. Quizá tendrá otros méritos y eso le ayudará para que el Señor pueda actuar y la pueda llevar al cielo, ¿no? Por supuesto que sí puede pasar esto, ¿no? Si ahora tiene una penumbra, una tiniebla en este punto, pues vamos a orar para que sea iluminada, ¿no? En cuanto a las razones católicas por las que no se acepta el sacerdocio femenino, pues son varias, ¿no? Ella ha mencionado la más radical, la más importante, y es que Jesucristo eligió solamente hombres. Es la bíblica, ¿no? La evangélica.
o sea, del Evangelio. Luego también hay otras razones en cuestiones también prácticas, también en cuestiones antropológicas, psicológicas. También hay allí, pienso como que el núcleo que se debería oxigenar, ¿no? en esa forma de ver a la Iglesia Católica es la parte espiritual, ¿no? Que es como creo el núcleo de esto. Decía Santa Teresa de Ávila que en cuanto a los dones que da Dios al pueblo, que no son los mismos, son carismas distintos a unos y a otros, y ha deseado Dios, lo ha querido así, que el varón sea el que entre en el orden sagrado, ¿no? Que solamente a través de la humildad uno puede darse cuenta de que en el querer de Dios se han dado diferencias que no se han hecho para pelear, sino más bien para complementarse entre los seres humanos. A nivel humano es así, y también a nivel espiritual. No a todos se les da todo, ¿no? Y no todos pueden ser todo. Sencillamente hay que asumir lo que corresponde, pero eso solamente se puede hacer a través de la humildad, ¿no? Y por último también hay una razón teológica, ¿no? Y es que en la forma y materia de cada sacramento se da realmente la validez del mismo. Y en el caso del sacramento del orden, para que sea válido, tiene que ser un varón. Esta es la materia del orden sagrado. Y luego hay una forma, que es la forma de ordenación, con la cual entonces se realiza el sacramento. Es como si alguien me dice, bueno, vamos a cambiar. Ya no vamos a utilizar la materia del pan y del vino, sino que vamos a utilizar la materia de, yo qué sé, vamos a coger una gaseosa y unas empanadas de verde, unas empanadas de harina o yo qué sé, de yuca, ¿no? Y vamos con esto a realizar el sacramento de la Eucaristía. O sea, no. Hay cuestiones que han sido reveladas por Dios y que no se mueven aun cuando todo el mundo se quiera mover, ¿no? Bueno, queridos hermanos, sencillamente esto, permítanme ahora darles la bendición y oremos por todas estas situaciones que dentro de la iglesia a veces se dan y que quieren de alguna manera, a veces, ojalá en el mejor de los casos, que en buena conciencia lo intentan hacer y otros con cierta maldad, ¿no? Que independientemente de las intenciones que tengan y de las motivaciones que tengan, puedan llegar a la luz de la verdad, para que así puedan también entrar en una comunión total con el cuerpo místico de Cristo, con su voluntad divina. Oremos por ello. Ahora, sencillamente, permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.